Bien, buenas tardes entonces nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, en esta tutoría de hoy continuaremos con la idea de terminar, de hacer aunque sea un repaso de los temas de la unidad número 3 que quedaron pendientes. En el encuentro anterior estuvimos desarrollando los diferentes puntos de vista o posicionamientos epistemológicos acerca del avance o el progreso de la ciencia, eh, y también, digamos, obviamente detrás de cada uno de estos posicionamientos eh, se encuentra una determinada concepción acerca de la ciencia, una forma de entender la ciencia, y una forma de entender, por supuesto, la parte metodológica, cómo hacemos ciencia. En el encuentro anterior estuvimos conversando un poco acerca del aquello que Popper llama el empirismo ingenuo o positivismo lógico, ¿sí? Se denominaban a sí mismos positivistas lógicos en las primeras décadas del siglo XX, que tuvieron su mayor punto en el Círculo de Viena, un grupo que se denominó a sí mismo Círculo de Viena, eh, del cual salió el propio Popper, pero con una posición crítica. Pretendía superar las limitaciones de este inductivismo por superación, y elaboró su propia teoría epistemológica que él mismo denominó falsacionismo o refutacionismo, eh, donde ya dejó de hacer el énfasis en la acumulación lineal y o sea, en el modelo de la caja, digamos, la acumulación por agregación de teorías o de conocimientos científicos, y en el modelo inductivista, y comenzó, por el contrario, a poner el foco en el modelo deductivo de explicación, la explicación hipotético-deductiva, y en la acumulación por ruptura, el progreso de la ciencia por descarte de conocimientos por falsación. Es decir, una contrastación empírica negativa, una contrastación empírica que refuta las hipótesis o los postulados que sustentaban una teoría, y que por lo tanto da lugar a que esa teoría sea cambiada por otra. Y vimos luego otra posición epistemológica, otra corriente epistemológica, encarnada fundamentalmente por Thomas Kuhn, que hablaba de que hay periodos de ciencia que él llamó normal, también hacia mediados del siglo XX, escribían Kuhn y Popper, entre las décadas del 50 y el 70 del siglo XX aproximadamente. Eh, Eran contemporáneos. ¿Sí? Kuhn fue crítico, obviamente, tanto del positivismo lógico como del falsacionismo de Popper también. Y él dice que la ciencia solo se acumula en periodos normales, desde una perspectiva ya no lógica, sino histórico-sociológica. Hablaba de periodos normales en los cuales hay un paradigma que es el dominante, y que da sentido a toda una corriente epistemológica y metodológica, define los problemas que va a investigar la comunidad científica, define los métodos aceptados, y define el paradigma dominante presupone, o hegemónico, mejor dicho, presupone eh, una serie de acuerdos acerca de una determinada visión del mundo o cosmovisión, que es compartida tanto por la comunidad científica como por la comunidad en general, mayoritariamente, y que da sentido a todo este avance de la ciencia bajo determinada perspectiva, hasta tanto, dice, comienzan a producirse anomalías, comienzan a suceder o a verse problemas para los cuales el paradigma no tiene una explicación, o comienzan a aparecer situaciones que refutan teorías que estaban aceptadas, eh, y que ya no es como pasaba con Popper, que una teoría es refutada y puede ser reemplazada por otra. A veces suceden anomalías tan radicales que tan disruptivas que ponen en tela de juicio todo el paradigma. Hacen que éste se resquebraje y que en el seno de la comunidad científica comience a prestarse atención a paradigmas alternativos, a paradigmas diferentes que también ponen en tela de juicio cuestiones que se daban por sentadas en la comunidad en general. Cuando esto sucede, se produce una revolución científica. Y aquí hay una ruptura
en algunos casos parcial y en otras total, con el paradigma anteriormente dominante. Y aquí se pierden muchos conocimientos, no hay un paradigma dominante, o sea, coexisten muchas maneras diferentes de hacer ciencia, incompatibles entre sí, hasta que un paradigma toma fuerza y comienza a ser aceptado mayoritariamente hasta lograr consenso. Y va a ser el paradigma dominante o hegemónico o de consenso y va a inaugurar una nueva etapa de ciencia normal, descartándose buena parte de los conocimientos construidos anteriormente. Entonces ya no hay una acumulación lineal, y esto sucede porque, según Kuhn, los paradigmas son inconmensurables entre sí, a diferencia de lo que decía Popper acerca de las teorías, ¿sí? Podemos tener un criterio lógico que nos permita demarcar a ver qué teoría es mejor que otra, o qué teoría se confirma y qué teoría se refuta. Respecto a los paradigmas no sucede esto. Se trata de una elección de la mayoría de los miembros de la comunidad científica que no responde a motivos racionales o lógicos, o no responde únicamente a motivos racionales o lógicos. ¿Sí? Tiene que ver con muchísimos factores contextuales, vale decir políticos, ideológicos, culturales, que nada tienen que ver con lo que los positivistas lógicos denominaron contexto de justificación. Sí, nada tiene que ver con utilizar las adecuadas o las correctas reglas lógicas del método científico. Tiene que ver con otras cuestiones. Entonces no podemos determinar si un paradigma es mejor que otro, en términos de Kuhn. Simplemente para determinada época y para determinada comunidad va a haber un paradigma que se adecue más a las necesidades culturales o a las aspiraciones o a lo que fuere, y entonces se va a transformar en el dominante. Simplemente eso. Obviamente Kuhn no es lógico, o sea, no tiene una formación en lógica o en filosofía de la ciencia, como tenía Popper, sino que tiene una formación, como les decía, es historiador y sociólogo. Entonces toma una etapa mucho más larga. No se circunscribe a la ciencia moderna que comienza en el siglo XVII, con la física de Newton, la astronomía de Galileo y de Copérnico, ¿sí? Toma un recorte histórico mucho más largo. Entiende por ciencia las diferentes formas de producir conocimiento de las diferentes civilizaciones. O sea, en términos de Kuhn, los egipcios o los antiguos griegos o los romanos podían hacer ciencia. ¿Por qué? Porque producían conocimiento, utilizando métodos y utilizando presupuestos que nada tenían que ver con los de la moderna ciencia en la cual estamos enmarcados. Bien, y nos quedó pendiente, luego de este brevísimo repaso, nos quedaron pendientes las otras tres corrientes epistemológicas que vemos en la unidad, que no son las únicas existentes, que son el enfoque de programas de investigación de Imre Lakatos, otro discípulo de Popper, crítico de Popper, y breves menciones a otras dos corrientes, menciones más breves porque además son corrientes más marginales, el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend y la perspectiva de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. ¿Sí? Estas últimas dos más actuales, finales del siglo XX, principios del XXI. ¿Sí? Lakatos, contemporáneo de Kuhn y de Popper, mediados o segunda mitad del siglo XX. ¿Hasta acá alguna pregunta acerca de estos tres primeros enfoques que ya vimos? Y luego retomamos con los que nos quedaron pendientes. Y con alguna referencia a esto de contexto de descubrimiento y contexto de justificación que ya se vio en el encuentro anterior y en la unidad anterior. No. Bien. Entonces dijimos, Imre Lakatos
nacido en Europa del Este, emigrado a los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y del comunismo, discípulo de Popper, encuentra, ¿sí?, formado en el falsacionismo de Popper, pretende también superar críticamente la teoría de o la corriente epistemológica desarrollada por su maestro, con un enfoque en todo caso más realista, no tan lógico teórico, sino más basado en cómo efectivamente el contexto efectivo de producción de conocimiento científico que a él le tocó vivir y conocer. Hola Lucía, buenas tardes. Ahí veo que saludó del chat. No sé si quería consultar algo o saludó simplemente por cortesía. Si quiere consultar, hágalo. En algún momento vamos a leer Recién pude ingresar, así que saludaba porque recién ingresé, bien. así que me voy a poner al tanto de lo que están hablando. No, recién comenzábamos. Usted participó en el encuentro anterior. Hice una pequeña reseña de los 3 enfoques epistemológicos sobre los que conversamos en el encuentro anterior: el positivismo lógico, el falsacionismo de Popper y el enfoque de paradigmas y revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Y recién estaba comenzando con los contenidos que pensaba desarrollar hoy, a hablar sobre las otras 3 corrientes epistemológicas que vemos en la unidad, que no son las únicas que existen. A criterio de la cátedra son las principales. Es probable que se encuentren con muchas otras en las lecturas o en otras lecturas que ustedes hagan, que son el enfoque de programas de investigación de Imre Lakatos, el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend y el enfoque de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. Este último se enmarca en lo que se conoce como epistemologías alternativas o epistemologías decoloniales o epistemologías del sur. O sea, hay muchos teóricos o científicos o filósofos que desarrollan perspectivas, si se quiere, similares en algún punto. Digo, la de Boaventura no es la única en esa línea. Ya comienza a abrirse un abanico donde al comenzar a relativizar las posiciones, comienza a abrirse lugar para que convivan una multiplicidad de enfoques sin que sean excluyentes entre sí. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el positivismo lógico, que se pretendía la única forma válida de producir ciencia. Esto lo vamos a profundizar en la unidad 4 porque afecta fuertemente sobre todo a las ciencias sociales, donde coexiste una pluralidad de métodos. Y es más compleja la producción de conocimiento, digamos, es más compleja la demarcación entre ciencia y no ciencia que cuando hablamos de ciencias naturales. Por diferentes motivos, algunos ya los hemos ido deslizando, se han ido filtrando en las conversaciones, en el desarrollo de tutorías, y otros se van a desarrollar, o todos se van a desarrollar con más profundidad cuando nos aboquemos a la unidad número 4. Les decía que entonces Imre Lakatos desarrolla su obra, al igual que Popper y al igual que Kuhn, durante la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos de América. Si bien él es de origen europeo, de los países de Europa del Este, eh, emigra, emigra y se dedica a desarrollar su labor científica en Norteamérica. Es discípulo de Popper, se forma y trabaja junto con Karl Popper, y pretende elaborar una superación crítica del falsacionismo de Popper, basándose no solo, como lo hacía Popper, en la lógica, en las reglas lógicas, sino también un poco en la realidad del contexto de producción científica de la segunda mitad del siglo XX, donde fíjense que ya no tenemos el modelo idealizado del hombre de ciencia o en algún caso la mujer de ciencia, ¿sí? que produce en soledad en su laboratorio por pura curiosidad, sino que tenemos grandes academias
grupos de estudio, grupos de investigación que requieren de financiamientos importantes para poder llevar adelante su labor, que ya está enmarcada en un contexto de uso de alta tecnología. Uso y también nuevos descubrimientos que van retroalimentando esa tecnología. Entonces lo que hace Lakatos es decir que en realidad el progreso del conocimiento y el reemplazo, si bien el progreso se produce por descarte de algunas teorías que son reemplazadas por otras, esto no sucede exclusivamente en base a criterios de demarcación lógicos. Recuerden que Popper utilizaba dos criterios: la contrastabilidad de la teoría, basada en su lógica interna, o tres criterios en todo caso: la coherencia lógica interna de los enunciados que componen la teoría, la contrastabilidad de la teoría, es decir, que la teoría sea capaz de producir un número mayor de enunciados observacionales, de hipótesis de tipo observacional, que puedan ser contrastadas, y luego la no refutación, o sea, una teoría que haya sido capaz de resistir un mayor número de intentos de refutarla, o un mayor número de contrastaciones. Con estos tres criterios, Popper plantea que la ciencia debe seleccionar con qué teorías se queda, va dando por válidas, y qué teorías descarta, en esta idea de aproximarse crecientemente a la verdad. La verdad entendida como realidad, esto ya lo vimos. Popper dice que la ciencia es una aproximación asintótica a la verdad. La asíntota es una curva, una función matemática que se acerca cada vez más a un eje, aunque nunca alcanza a tocarlo en su totalidad. Popper utiliza esa figura para, esa analogía, para graficar cómo la ciencia va progresando según su propio criterio, ¿no? De acuerdo a la refutación de teorías. Lakatos va a decir que en realidad no sucede así, tan así. Va a decir que sí, en efecto, unas teorías son descartadas y reemplazadas por otras, aunque no son descartadas en su totalidad. La refutación, según Lakatos, no descarta totalmente una teoría, porque hay intereses, digamos, de la parte de la comunidad científica abocada al desarrollo de esa teoría o de ese programa de investigación. Lakatos, va a tomar como unidad de análisis ya no la teoría individual, sino un programa de investigación que obviamente desarrolla teorías como resultado de su actividad, desarrolla un conjunto de teorías interrelacionadas entre sí. Un programa de investigación llevado a cabo por científicos, ¿sí?, de carne y hueso, que trabajan enmarcados en instituciones de tipo científico, académico, no sé, universidades, organismos de investigación como puede ser el CONICET, laboratorios privados, fundaciones, que son financiados por alguien, por el Estado, por empresas, por organizaciones del tercer sector. Entonces, ¿qué va a decir? No, a ese grupo que viene recibiendo financiamiento, que viene desarrollando una labor importantísima, va a tratar de impedir que se refute su teoría. Entonces va a buscar desarrollar hipótesis auxiliares ante una refutación, va a buscar explicar esa refutación en el marco de la teoría. No va a permitir... No va a permitir de primera que la teoría se caiga porque otro grupo refutó una de sus conclusiones empíricas. Va a ir desarrollando, en todo caso va a decir que los programas de investigación están formados por un núcleo duro de presupuestos fundamentales del programa de investigación y un cinturón protector o cinturón de seguridad, formado por una serie de teorías secundarias, hipótesis auxiliares, que sí son las que reciben, digamos, las que son bombardeadas por intentos de refutar. Algunas los resisten, otros no, y entonces son
son reemplazables, digamos. Las hipótesis o los enunciados que conforman el cinturón protector son enunciados de menor alcance, más cercanos al nivel empírico u observable, y son reemplazables. Están hechos para ser reemplazados. Son una suerte de chaleco antibalas, digamos. Lakatos utiliza la figura del cinturón de seguridad o cinturón protector. A medida que recibe golpes, bueno. Sí, profesor, está bien. Genial, Diego, gracias. Bueno, entonces, Lakatos, retomando, Lakatos va a plantear entonces que los programas de investigación o que el conocimiento científico progresa porque unos programas de investigación desarrollados por una parte de la comunidad científica, referidos a un problema, si el programa de investigación se refiere a un área problemática. No es necesario que desarrolle una única teoría, ¿sí? Ya no hablamos de un científico que desarrolla la teoría de la gravedad, sino de un grupo de investigación que desarrolla un programa de investigación referido al movimiento de los objetos. Por decir algo, el movimiento de los objetos en el espacio. Entonces va a tomar la teoría gravitacional, pero también va a poder tomar elementos de teoría electromagnética, teorías sobre astronomía, en fin. Unos programas de investigación entonces son reemplazados por otros, y esto no ocurre exclusivamente o mayormente por una cuestión lógica, de superioridad lógica de una teoría sobre otra. Ocurre porque los programas de investigación van perdiendo el interés de la comunidad científica y el interés de quienes en gran medida vinculado con el financiamiento que reciben o con el interés de la comunidad extracientífica, de los sectores de poder. Y estos programas, o sea, los programas de investigación pierden ese interés y van siendo dejados de lado cuando se vuelven regresivos. Y van a ser reemplazados por otros programas de investigación que el autor denomina progresivos. ¿Cuáles son los programas de investigación progresivos? Los que permiten descubrir nuevos conocimientos y predecir con éxito el comportamiento a futuro de los objetos que investigan. ¿Sí? Hablando mal y pronto, los que sirven para algo, digamos, o los que más sirven. ¿Sí? Hay un criterio mayormente de eficacia, un criterio resultadista. En tanto que se vuelven regresivos aquellos programas de investigación que se dedican a agregar conocimientos más sofisticados que explican mejor el funcionamiento o explican mejor, digamos, profundizan sobre teorías o sobre explicaciones que ya han sido desarrolladas. Añaden mayor complejidad, etc. ¿Sí? Pero claro, no son tan eficaces al momento de descubrir hechos nuevos, explicar hechos nuevos o predecir. Se van volviendo regresivos y van perdiendo el interés de la comunidad científica. Se van volviendo marginales y van siendo reemplazados por programas progresivos que despiertan mayor interés, reciben mayor financiamiento, cuentan con mejores condiciones para producir una mayor cantidad relevar una mayor cantidad de datos y producir una mayor cantidad de conocimiento. ¿Sí? Obviamente, si yo estoy solo en mi laboratorio a pulmón investigando algo porque me gusta, voy a tener muchas menos chances de descubrir algo nuevo que un grupo de investigación de la Universidad de Harvard financiado por Elon Musk, digamos. ¿Sí? De eso se trata un poco, de asumir ese criterio realista, o sea, no niega, no invalida la posición de Popper, pero plantea que en definitiva funciona de otra forma. En la práctica funciona de otra forma. Los programas de investigación
presuponen, obviamente, un recorte de los problemas a investigar y un recorte de las metodologías y los métodos adecuados y aquellos que no lo son. A lo primero, digamos, a esa metodología, a esas reglas, a esas pautas de investigación, compartidos por ese sector de la comunidad científica, es la heurística positiva del programa de investigación, y aquello que se torna regresivo y aquello que no, que resulta inadecuado, es lo que el autor denomina heurística negativa, ¿sí? A grandes rasgos, esto es lo que desarrolla Lakatos. Él denomina, o él dice que lo que hace es un falsacionismo sofisticado, así denomina a su perspectiva epistemológica. No rompe con Popper, se aparta, pero no rompe del todo con su maestro, si bien realiza profundas críticas. Y a su vez, nos vamos a encontrar con el noruego Paul Feyerabend, que desarrolla una perspectiva mucho más relativista, denominada anarquismo metodológico. Sí, Paula, adelante. Buenas tardes. Quería pedirle si por favor puede repetir el concepto de heurística. Sé que después especificó un poco más, pero en general la heurística, ¿qué sería? Más o menos yo alguna idea tengo, pero no lo podría conceptualizar bien del todo, me parece. Tiene que ver con las reglas metodológicas o con las pautas, con los criterios desarrollados o en el marco o que presuponen los grupos de investigación. Entonces hay una heurística positiva y una heurística negativa, en términos de este autor, ¿no? Por ahí podemos encontrar, digamos, el concepto de heurística, podemos encontrar que otros autores le dan otro desarrollo, pero vinculado siempre con reglas de interpretación. No tengo una definición acabada del término. No tengo a mano tampoco definiciones de diccionario, pero tiene que ver con esto, con pautas de interpretación. Me suena a por ahí. No, lo estoy confundiendo con otra cosa. No, lo estaba confundiendo con hermenéutica. Con hermenéutica. En la unidad 4 vamos a hablar de la hermenéutica, que también tiene que ver con la interpretación, pero en otro sentido, totalmente distinto. Más histórico, sí. Contextual, sí. Y heurística, ya me acordé, heurística es como el arte de crear o de investigar o de inventar. Algo así, sí. Creo que es heurística. Acá tiene que ver el uso que se le da acá, la connotación que le da Lakatos, tiene que ver con esto, con las pautas o reglas presupuestas dentro de un programa de investigación. Okay. Entonces, la heurística positiva son el recorte de problemas, de alguna manera el marco teórico, los presupuestos de ese núcleo duro, o fundamento del programa de investigación, fundamentalmente los pasos y las reglas y las pautas metodológicas, que obviamente presuponen todo lo otro. Y la heurística negativa viene a ser algo así como el currículum oculto, digamos, viene a ser lo que no forma parte, lo que no hay que hacer, lo que está presupuesto, está implícito, que no encaja dentro del programa de investigación. No sé, a ver si estamos investigando, qué sé yo, economía de mercado, digamos, formación de precios, en un contexto de un programa de investigación de base monetarista, ¿sí? Economía clásica o neoclásica monetarista, neoliberal, dicho más vulgarmente, y usted viene
viene a traer que la relación de clases interviene en la formación de precios, sí viene a traer un presupuesto epistemológico propio del marxismo, totalmente ajeno y váyase a otro programa de investigación, digamos. Porque acá no va a tener no va a tener sentido para con las preguntas y los métodos y los objetivos de la investigación, no va a tener sentido ese recorte epistemológico. No es que esté mal o que esté bien. ¿Se entiende? Eso es la heurística negativa. O viene, digamos, con cuestiones cualitativas acerca de la formación de precios. Che, no, los precios y expectativas. Bueno, acá no. En otro programa de investigación que por ahí estudie lo mismo, el mismo objeto, pero con otros objetivos y con otra perspectiva, otro recorte epistemológico, todo bien. Acá no. ¿Se entiende? Eso es la heurística negativa. No sé si el ejemplo fue el mejor o el más claro. O sea, todo lo que estaría como por fuera, o digamos, lo positivo sería a todo lo que se circunscribe la investigación y lo negativo, todo lo que no sería pertinente a esa investigación. Claro, sí, que por lo general no están explicitados. Digamos, mayormente son presupuestos del programa de investigación. Qué sé yo, si yo me voy de pronto me voy eh, esto que le decía antes, ¿no? Me voy a investigar formación de precios con un grupo de economistas fuertemente ortodoxos, fuertemente influidos por el monetarismo y demás, y por un enfoque cuantitativo. Y tendré que tendré que formarme en matemática, en estadística. No sirve que me formen o que vaya con herramientas y con métodos propios de la escuela crítica, digamos, del marxismo, de la dialéctica, o de, no sé, o que traiga, qué sé yo, a algún economista heterodoxo, digamos, keynesiano. ¿Entiende? No sirve que vaya con el libro de Stiglitz ahí. Porque no Como que encaja dentro del programa. tiene que estar en el mismo paradigma, según, digamos, la definición de Kuhn. Claro, pero el concepto de paradigma de Kuhn es mucho más amplio que el de programa de investigación tal como lo enuncia Lakatos. La crítica que le hace Feyerabend justamente tiene que ver con esto que vos señalás, con que al no haber un criterio exclusivamente lógico, Feyerabend va a decir que va a ser crítico de todas las escuelas previas, o de las que vimos hasta acá, pero fundamentalmente va a criticar de Lakatos que al no haber un criterio lógico de demarcación entre programas de investigación, ya no está hablando de refutacionismo. Va a decir que el concepto de programa de investigación se acerca mucho al de paradigma de Popper, de Kuhn. Se aleja de la lógica de Popper, va a decir Feyerabend, ¿no? Y se acerca mucho más a la idea de paradigmas de Kuhn, porque en definitiva los programas de investigación también terminan siendo inconmensurables, incomparables uno con otro. Si no podemos definir con qué programa nos quedamos en base a la robustez de sus teorías o a la coherencia lógica o a las refutaciones que han recibido, sino que lo termina decidiendo la comunidad, un grupo de la comunidad científica condicionada por intereses y por contextos ajenos a una lógica científica. Sí, entonces terminan siendo una especie de paradigmas. Esta es la crítica que le hace Feyerabend. Pero entonces, profesor, nos ayuda a llegar a una buena conclusión. Porque si la heurística negativa saca esas cosas, que como que no quiere recibir críticas. El fin del proyecto, por ejemplo, con alguna
heurística negativa lo puede ayudar a superar o a hacer mejor el proyecto, pero al no recibirla, estaría como trunco, no estaría bien criticado, en una palabra. Sí. No, el tema es, usted imagínese un programa, imagínese que a todos los que estamos acá nos convoca una fundación, nos pone un laboratorio y nos trae un problema para que investiguemos. Sí. Y obviamente nosotros llevamos adelante, en base a los objetivos de esa fundación, en base a qué es lo que quiere resolver o qué es lo que quiere descubrir, llevamos adelante hacemos un diseño de un programa de investigación con varias investigaciones, con una serie de marcos teóricos y marcos de referencia, que tienen que ser coherentes entre sí y que tienen que ser coherentes con el diseño de la investigación, y de ahí surge la metodología que vamos a utilizar y los métodos concretos, y de ahí surgen las técnicas o las herramientas concretas con las cuales vamos a salir al terreno a contrastar lo que hipotetizamos, o directamente a conocer algo sobre lo cual no tenemos una hipótesis, sino puras preguntas. En todo caso, las críticas que las hagan los de afuera. O sea, en general nos vamos a centrar en avanzar sobre la línea que definimos. Puede ser que dentro del programa de investigación tranquilamente podría contener algún diseño alternativo, digamos, como de control, para llevar adelante el control, pero contemplado dentro del programa. Ahora también hay, dentro del programa está implícito que es aquello que no vamos a hacer, o aquello que no queremos hacer, o que no queremos que se haga. ¿Se entiende? Eso es la heurística negativa. Ya quedó claro. En todo Profe, caso, sí. sería lo que no contribuye a la investigación también, o Claro, lo que no sí. suma. Lo que no suma, claro, en el contexto o bajo el diseño o en el marco en el cual la investigación está planteada. Obviamente podría sumar a producir conocimientos sobre la misma temática, pero no le suma al grupo de investigación. Sí, yo creo que por ahí también tiene que ver con una optimización de recursos, porque a veces los seres humanos, imagínense que para hacer una cena navideña es en la familia, es un loquero. Me imagino en un grupo de investigación con diferentes perspectivas por ahí que están diametralmente opuestas, ¿no es cierto? Claro, a ver, Entonces, un ejemplo muy local para los de Comodoro, ¿no? Pero estamos sí. en el liceo, el tránsito está atorado y queremos llegar a la universidad. ¿Por dónde vamos? ¿Por el Roque González o por la Ruta 3? Bueno, decidimos que vamos por el Roque González. Está bien. A mitad del Roque González, si viene uno y dice, che, no, volvamos, demos la vuelta, vamos por la ruta. Y no te sumas, o sea, de cualquier forma vas a tardar más, por más atascado que esté el Roque González. Capaz que el que de entrada agarró por la ruta llegó antes, o capaz que no. Pero, O nunca llegó. O nunca llegó, claro. O Claro, se cayó bueno, a la sí. cabeza, pues justo se derrumbó el chenque. Pero, Y después, bueno, se analizará si la idea fue buena o qué se hará la próxima vez. claro, y en todo caso, si no llega, el que no llega va a ser abandonado por regresivo y el otro va a ser el progresivo. Pero en algún momento son decisiones, podríamos decir, políticas, no son decisiones lógicas. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá o por allá? Y los dos están mal, ¿no? O digamos, por ninguno de los dos tenemos una seguridad de que vamos a llegar a algo. Popper le iba a decir que en ese caso tiene dos teorías rivales, tiene que analizar los fundamentos, digamos, la lógica de cada una, la coherencia interna de los enunciados, la verdad de los presupuestos, y tiene que poder diseñar un experimento crucial que permita validar una de las dos teorías y refutar la otra. Existen muchos casos en la historia, en la bibliografía hay ejemplos de experimentos cruciales.
que permitieron definir entre dos teorías rivales o entre dos hipótesis rivales cuál era la acertada. Esa es la solución de Popper, basada exclusivamente en la lógica y en la efectiva contrastación. Lakatos va a decir, bueno, no siempre ocurre esto. Muchas veces la acción responde a otros intereses. No es que una de las dos teorías, o en este caso uno de los dos programas de investigación, esté equivocado y el otro sea el correcto. Posiblemente sí, pero la decisión no se basó en eso. No se basó en esa contrastación, se basó en otros elementos. Vieron que, por ejemplo, anda dando vueltas hace mucho cierta literatura, ciertas teorías, porque no dejan de ser teorías, yo no sé con qué grado de fundamento o no, pero que aseguran que no existieron los viajes a la Luna, los viajes espaciales, que el hombre nunca llegó a la Luna, que fue todo un montaje. Y dan sus argumentos, yo no estoy en condiciones de definir si esto es o no cierto. Ahora, imagínense que a todo el grupo de científicos, nada menos que de la NASA, a todo el complejo industrial, militar, fabril que trabaja para ellos, a toda la red de universidades, de laboratorios, de instituciones científicas y técnicas que van efectivamente trabajando, desarrollando teorías, soluciones tecnológicas, etcétera, basadas en la teoría dominante acerca del espacio, de que la Luna tiene menos gravedad, de que en la Luna no hay agua, etcétera, etcétera. Todo lo que en general conocemos acerca de la Luna y de Marte. Imagínense que a esa gente no le va a caer muy en gracia que avance, digamos, y que tome lugar dentro de la comunidad científica la teoría de que todo lo que están haciendo en realidad es un montaje. ¿Se entiende? No, obvio, porque, o sea, se supone que eso es fake, o sea, que está... Entonces, hola. Sí, no sé si se escucha. Sí. Quería preguntar, ¿por qué está compuesto el programa de investigación? Porque, bueno, entiendo que esto ya es como mucho más chiquito, o sea, no es algo más tan general, sino que es solamente algo que está circunscrito a una investigación puntual, todo esto. No es aún una investigación puntual, es aún desarrollo de un conjunto de investigaciones vinculadas con un área problemática de la realidad. ¿Cómo? No es una única investigación puntual, sino que es un conjunto de investigaciones relacionadas entre sí, porque están referidas todas a un área de la realidad que resulta problemática. Todo eso es el programa de investigación. Todo eso, claro. Y que son desarrolladas por un grupo de científicos y de instituciones científicas, en el marco de una o de varias instituciones científicas, pero vinculadas entre sí por el mismo programa, porque siguen un mismo diseño, siguen un mismo objetivo y un mismo diseño de investigación. O sea, puede haber muchos programas de investigación referidos a una misma área problemática de la realidad. Podría ser, por ejemplo, algo así como, no sé, el feminismo, por decir, o es muy amplio eso. No. Ahí podría ser los femicidios. Los femicidios son, digamos, las muertes violentas de mujeres serían un área problemática de la realidad. Claro, eso podría ser porque se supone que la mayoría... Podemos conformar un grupo de investigación o pueden existir varios grupos de investigación que desarrollen un programa de investigación con varias líneas de investigación diferentes, pero dentro de un mismo programa que vincula los femicidios con una inadecuada legislación, ¿sí? O una inadecuada aplicación de las normas, digamos, con el problema normativo y judicial, ¿sí? Ahora,
desde una perspectiva, no sé, de lo que sea, de derechos humanos, pongámosle, de una perspectiva jurídica de derechos humanos y género. Puede haber otro grupo de investigación que investigue lo mismo, o sea, el mismo problema, las muertes violentas de mujeres, pero desde otra perspectiva, no sé, desde una perspectiva de la disolución de la familia, enfocado en un paradigma con una fuerte influencia religiosa, ¿sí? Un grupo científico de cualquier, de cualquiera o vinculado con varias comunidades religiosas cristianas que enfoque el problema de la violencia contra la mujer, ya no desde la perspectiva de género y la liberación femenina y tal, sino desde un lugar casi contrario, digamos, desde ¿Y la eso, disolución de la familia. eso Eso serían va a dos ser otro. programas distintos? Exacto, esos serían dos programas de investigación distintos, Mm. que parten de presupuestos casi contrapuestos, o sea, parten de posturas casi contrapuestas y abordan un mismo problema. O sea, en un programa de investigación, los investigadores saben todas las reglas, se conocen, hablan. Sí, o hay algo, tal vez según la dimensión del programa, porque hay programas que son inmensos, puede que no se conozcan todos entre sí, pero sí hay algo que los nuclee. Una Claro. serie de pautas, algunas formalizadas y otras no, que los nuclean a través de alguna institución o de alguna red de instituciones. eh, Claro, a mí se me ocurrió de paradigma porque yo digo, bueno, por ahí se supone que cuando se habla de feminismo hay como un paradigma dominante o ciertos supuestos, ciertos presupuestos instalados como que no explícitos, pero se supone como cuál es el posicionamiento ideológico cuando directamente se habla de feminismo, por ejemplo, o de claro, femicidio. bueno, Como obviamente que sí. no vas a estar en otro paradigma, digamos. Bueno, podría ser, sí. Sí. No va a decir que el problema es que la mujer, o sea, voy a decir una barbaridad, una barbaridad desde la primera letra hasta la última. Pero en ese programa, digamos, no va a ir a decir a plantear como hipótesis que en realidad el problema está enfocado en la víctima. Claro, que por ejemplo que usa minifalda o no sé, cualquier cosa. Claro, en el otro programa de investigación sí podría llegar a decirlo. Y tal vez no la miren tan feo, digamos. Y tal vez la dejen seguir investigando ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque parten de presupuestos diferentes. Utilizan reglas heurísticas diferentes. Sí, lo mismo que en el ejemplo de los que investigan formación de precios en el mercado, los que, digamos, no va a ir al programa financiado por la Fundación de la Libertad Avanza a decir que en realidad el problema tiene que ver con la poca intervención del Estado. Porque parte de la heurística seguramente de este programa de investigación, supuesto que yo acabo de inventar, aunque debe existir algo parecido, debe tener que ver con que la intervención del Estado es ajena, digamos. Ahora, en el programa de investigación sobre precios de los muchachos del Plan Fénix, era un grupo de docentes, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, que tuvo su auge en la primera década del siglo XXI, allá por el 2003, 2005, y que estuvo bastante cercano al gobierno de ese entonces, y ahí sí puede llegar a decir que el Estado tiene o que las políticas contracíclicas pueden influir en la formación de precios y pueden ser positivas para bajar la inflación. Independientemente de que cualquiera de las dos posturas pueda ser o no ser cierta, digamos. Si el criterio ahí no es lógico. No tiene que ver ni con la contrastación ni con la contrastabilidad. Tiene que ver con los intereses de la comunidad científica que desarrolla el programa de investigación.
Profe, ¿podemos Sí, decir que un programa de investigación puede ser lo que pasó con la pandemia, con el COVID, con el descubrimiento de las vacunas, que habían varios grupos de científicos, laboratorios, mucho sí, claro. capital? O sea, ¿eso es también un programa de investigación? O no sé, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que también... Exacto. Fíjese que los rusos desarrollaban un programa de investigación y de aplicación, porque la investigación ahí era totalmente aplicada y tenía como objetivo desarrollar una tecnología que era la vacuna. eh, y tuvo diversos desarrollos, digamos, el ruso, el de AstraZeneca, que era en conjunto entre varios países, el Pfizer, que estaba fuertemente vinculado con intereses norteamericanos, y una guerra abierta entre programas de investigación o entre lobbies, no solamente para posicionarse, sino para desacreditar al otro. Exacto, ahí se aplica muy bien, miren, no se me había ocurrido ese ejemplo. Ahí se aplica muy bien la teoría o el posicionamiento del Hackathon. Claro, porque era una competencia de primero, quién sacaba primero qué Claro, y qué era mejor qué. exacto. Aparte todo el capital que había por detrás, muchos intereses económicos. Y el Exacto. problema real, el problema que había en la sociedad, que era el de COVID. Sí, claro. El problema real y un mismo presupuesto compartido por estos programas, que era la existencia de la enfermedad y la conexión de la enfermedad con el virus SARS-CoV y la letalidad de la enfermedad. Digo, porque estos presupuestos también fueron cuestionados por otros grupos de científicos o de personas que se decían científicas. Digamos. Realmente ahí no sé, debe haber de todo, pero también fueron duramente cuestionados. Y también con mucho lobby. Digamos, los antivacunas tenían muchísimo lobby durante la pandemia. Sí. Tanto como los propios laboratorios que desarrollaban las vacunas y trataban de metérnoslas con tirabuzón, hablando mal y pronto. Y obviamente, digamos, la inmensa mayoría de la comunidad que no estamos en condiciones de discernir acerca de la verdad o falsedad de cualquiera de estas líneas, y hay una parte importante de la comunidad científica que tal vez tampoco lo esté, porque los programas de investigación son cada vez más sofisticados y no siempre los resultados, las teorías, las patentes, etcétera, no siempre son de acceso público o no siempre están disponibles. Digo, muchas veces, sobre todo cuando hay una carrera de intereses políticos y económicos, de vender o de imponer algo, hay conocimientos que son muy celosamente guardados. Entonces, esta idea de la ciencia como algo público, universal, controlado, controlable, comunicable, y ahí es como que hay que tomarla con pinza, hay que ponerla un poquito en tela de juicio. Pobre Borges, si se llega a despertar de nuevo, me parece que le da un ataque antes de tomarse el primer mate. Con toda esa descripción, digamos, de las características del conocimiento científico tan idealizada que realizó y que ustedes vieron en la unidad 1. Sí, es verdad, hay ciertas situaciones en que vemos que esos criterios no se No cumplirían. aplica. No es que esté No se falso, no, vos sí aplican, tenías razón, pero claro. digo, que después está la condición humana en el medio. La condición humana que, bueno, que nos transforma en seres sumamente altruistas o sumamente egoístas también. Entonces tenemos de nuevo la dimensión ética de la ciencia y de la tecnología, ni hablar. Vieron cómo todo se va interrelacionando con todo. A mí lo que
lo que me gusta ir viendo es cómo van encontrando solitos el hilo conductor. Y nos permite ir y volver de unos temas hacia otros, a medida que vamos apropiándonos de más lecturas. Bien, entonces Feyerabend, basado en esta crítica, ¿sí? En la crítica de que en definitiva lo que propone Lakatos termina siendo, sin que Lakatos lo quiera o lo busque, termina siendo muy similar a lo que plantea Kuhn. Feyerabend va a ser crítico también de los criterios de demarcación, de estas líneas o estas varas que ponen los epistemólogos para definir qué es ciencia y qué no lo es. Y va a ser crítico porque va a decir que en definitiva sucede esto, que no, digamos, terminan utilizando argumentos lógicos o epistemológicos para, en definitiva, legitimar determinados conocimientos e invisibilizar o deslegitimar a otros. Entonces va a decir que no existe un único método científico que sea válido. Va a proponer la libertad metodológica o el anarquismo metodológico. Siempre y cuando, o sea, va a decir que cualquier método que desarrolle un científico es válido, siempre y cuando explicite las reglas de ese método. No es un relativismo absoluto. No va a poner en un mismo nivel a todos los conocimientos. El científico, el natural, el religioso, el práctico, técnico, no. O sea, sigue existiendo un conocimiento que es científico. Lo que él cuestiona es el criterio de demarcación. Va a decir que en tanto que se produzca siguiendo un método riguroso y comunicable y que explicite sus reglas, es científico. No importa que no se adapte al método hipotético deductivo que planteó Popper, digamos. ¿Sí? Abre mucho más el abanico. No es que todo lo que anda por ahí dando vueltas sea ciencia, pero sí propone un abanico mucho más grande. El tema es ese, ¿cuál es el criterio de demarcación? ¿Dónde ponemos el límite? O sea, la crítica que le podemos hacer a Feyerabend está ahí. ¿Cómo delimitamos? ¿Qué propuesta de un científico es un método y qué otra propuesta no es un método? No le da la talla para ser considerado un método. Si Feyerabend no propone ahí un criterio válido que nos permita definir, discriminar, digamos. Discriminar en el sentido de discernir qué cosa sí es ciencia y qué cosa no. Bien, buenas tardes entonces nuevamente, espero se encuentren muy bien. Y bueno, en esta tutoría de hoy continuaremos con la idea de terminar, de hacer aunque sea un repaso de los temas de la unidad número 3 que quedaron pendientes. En el encuentro anterior estuvimos desarrollando los diferentes puntos de vista o posicionamientos epistemológicos acerca del avance o el progreso de la ciencia, y también, digamos, obviamente detrás de cada uno de estos posicionamientos se encuentra una determinada concepción acerca de la ciencia, una forma de entender la ciencia, y una forma de entender, por supuesto, la parte metodológica, cómo hacemos ciencia. En el encuentro anterior estuvimos conversando un poco acerca del aquello que Popper llama el empirismo ingenuo o positivismo lógico, ¿sí? Se denominaban a sí mismos positivistas lógicos en las primeras décadas del siglo XX, que tuvieron su mayor punto en el Círculo de Viena, un grupo que se denominó a sí mismo Círculo de Viena, del cual salió el propio Popper, pero con una posición crítica. Pretendía superar las limitaciones de este inductivismo por superación, y elaboró su propia teoría epistemológica que él mismo denominó falsacionismo o refutacionismo.
donde ya dejó de hacer el énfasis en la acumulación lineal y en o sea, en el modelo de la caja, digamos, la acumulación por agregación de teorías o de conocimientos científicos, y en el modelo inductivista, y comenzó, por el contrario, a poner el foco en el modelo deductivo de explicación, la explicación hipotético-deductiva, y en la acumulación por ruptura, el progreso de la ciencia por descarte de conocimientos por falsación. Es decir, una contrastación empírica negativa, una contrastación empírica que refuta las hipótesis o los postulados que sustentaban una teoría, y que por lo tanto da lugar a que esa teoría sea cambiada por otra. Y vimos luego otra posición epistemológica, otra corriente epistemológica, encarnada fundamentalmente por Thomas Kuhn, que hablaba de que hay periodos de ciencia que él llamó normal, también hacia mediados del siglo XX, escribían Kuhn y Popper, entre las décadas del 50 y del 70 del siglo XX aproximadamente. Eran contemporáneos. ¿Sí? Kuhn fue crítico, obviamente, tanto del positivismo lógico como del falsacionismo de Popper también. Y él dice que la ciencia solo se acumula en periodos normales, desde una perspectiva ya no lógica, sino histórico-sociológica. Hablaba de periodos normales en los cuales hay un paradigma que es el dominante y que da sentido a toda una corriente epistemológica y metodológica, define los problemas que va a investigar la comunidad científica, define los métodos aceptados y define el paradigma dominante presupone, o hegemónico, mejor dicho, presupone una serie de acuerdos acerca de una determinada visión del mundo o cosmovisión, que es compartida tanto por la comunidad científica como por la comunidad en general, mayoritariamente, y que da sentido a todo este avance de la ciencia bajo determinada perspectiva, hasta tanto, dice, comienzan a producirse anomalías, comienzan a suceder o a verse problemas para los cuales el paradigma no tiene una explicación, o comienzan a aparecer situaciones que refutan teorías que estaban aceptadas, y que ya no es como pasaba con Popper, que una teoría es refutada y puede ser reemplazada por otra. A veces suceden anomalías tan radicales que tan disruptivas que ponen en tela de juicio todo el paradigma. Hacen que éste se resquebraje y que en el seno de la comunidad científica comience a prestarse atención a paradigmas alternativos, a paradigmas diferentes que también ponen en tela de juicio cuestiones que se daban por sentadas en la comunidad en general. Cuando esto sucede, se produce una revolución científica. Y aquí hay una ruptura, en algunos casos parcial y en otras total, con el paradigma anteriormente dominante. Y aquí se pierden muchos conocimientos, no hay un paradigma dominante, o sea, coexisten muchas maneras diferentes de hacer ciencia, incompatibles entre sí, hasta que un paradigma toma fuerza y comienza a ser aceptado mayoritariamente hasta lograr consenso. Y va a ser el paradigma dominante o hegemónico o de consenso y va a inaugurar una nueva etapa de ciencia normal, descartándose buena parte de los conocimientos construidos anteriormente. Entonces ya no hay una acumulación lineal, y esto sucede porque, según Kuhn, los paradigmas son inconmensurables entre sí. A diferencia de lo que decía Popper acerca de las teorías, ¿sí? Podemos tener un criterio lógico que nos permita demarcar a ver qué teoría es mejor que otra, o qué teoría se confirma y qué teoría se refuta. Respecto de los paradigmas no sucede esto. Se trata de una elección de la mayoría de los miembros de la comunidad científica que no responde a motivos racionales o lógicos, o no responde únicamente a motivos racionales o lógicos. ¿Sí? Tiene que ver con muchísimos factores contextuales, vale decir políticos, ideológicos, culturales, que nada tienen que ver con lo que los positivistas lógicos denominaron contexto de justificación. Sí, nada tiene que ver con utilizar las adecuadas o las correctas reglas lógicas del método científico. Tiene que ver con otras cuestiones.
Entonces no podemos determinar si un paradigma es mejor que otro, en términos de Kuhn. Simplemente para determinada época y para determinada comunidad va a haber un paradigma que se adecue más a las necesidades culturales o a las aspiraciones o a lo que fuere, y entonces se va a transformar en el dominante. Simplemente eso. Obviamente Kuhn no es lógico, o sea, no tiene una formación en lógica o en filosofía de la ciencia, como tenía Popper, sino que tiene una formación, como les decía, es historiador y sociólogo. Entonces toma una etapa mucho más larga. No se circunscribe a la ciencia moderna que comienza en el siglo XVII, con la física de Newton, la astronomía de Galileo y de Copérnico, ¿sí? Toma un recorte histórico mucho más largo. Entiende por ciencia las diferentes formas de producir conocimiento de las diferentes civilizaciones. O sea, en términos de Kuhn, los egipcios o los antiguos griegos o los romanos podían hacer ciencia. ¿Por qué? Porque producían conocimiento, utilizando métodos y utilizando presupuestos que nada tenían que ver con los de la moderna ciencia en la cual estamos enmarcados. Bien, y nos quedó pendiente, luego de este brevísimo repaso, nos quedaron pendientes las otras tres corrientes epistemológicas que vemos en la unidad, que no son las únicas existentes, que son el enfoque de programas de investigación de Imre Lakatos, otro discípulo de Popper, crítico de Popper, y breves menciones a otras dos corrientes, menciones más breves porque además son corrientes más marginales, el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend y la perspectiva de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. ¿Sí? Estas últimas dos más actuales, finales del siglo XX, principios del XXI. ¿Sí? Lakatos, contemporáneo de Kuhn y de Popper, mediados o segunda mitad del siglo XX. ¿Hasta acá alguna pregunta acerca de estos tres primeros enfoques que ya vimos? Y luego retomamos con los que nos quedaron pendientes. Y con alguna referencia a esto de contexto de descubrimiento y contexto de justificación que ya se vio en el encuentro anterior y en la unidad anterior. No. Bien. Entonces dijimos, Imre Lakatos, nacido en Europa del Este, emigrado a los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y el comunismo, discípulo de Popper, encuentra, ¿sí?, formado en el falsacionismo de Popper, pretende también superar críticamente la teoría o la corriente epistemológica desarrollada por su maestro, con un enfoque en todo caso más realista, no tan lógico-teórico, sino más basado en cómo efectivamente el contexto efectivo de producción de conocimiento científico que a él le tocó vivir y conocer. Hola Lucía, buenas tardes. Ahí veo que saludó en el chat. No sé si quería consultar algo o saludó simplemente por cortesía. Si quiere consultar, hágalo. En algún momento vamos a leer Recién pude ingresar, así que saludaba porque recién ingresé, bien. así que me voy a poner al tanto de lo que están hablando. No, recién comenzábamos. Usted participó en el encuentro anterior. Hice una pequeña reseña de los tres enfoques epistemológicos sobre los que conversamos en el encuentro anterior: el positivismo lógico, el falsacionismo de Popper y el enfoque de paradigmas y revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Y recién estaba comenzando con los contenidos que pensaba desarrollar hoy, a hablar sobre las otras tres corrientes epistemológicas que vemos en la unidad, que no son las únicas que existen. A criterio de la cátedra son las principales.
probable que se encuentren con muchas otras en las lecturas o en otras lecturas que ustedes hagan, que son el enfoque de programas de investigación de Imre Lakatos, el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend y el enfoque de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. Este último se enmarca en lo que se conoce como epistemologías alternativas o epistemologías decoloniales o epistemologías del sur. O sea, hay muchos teóricos o científicos o filósofos que desarrollan perspectivas, si se quiere, similares en algún punto. Digo, la de Boaventura no es la única en esa línea. Ya comienza a abrirse un abanico donde al comenzar a relativizar las posiciones, comienza a abrirse lugar para que convivan una multiplicidad de enfoques sin que sean excluyentes entre sí. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el positivismo lógico, que se pretendía la única forma válida de producir ciencia. Esto lo vamos a profundizar en la unidad 4 porque afecta fuertemente sobre todo a las ciencias sociales, donde coexiste una pluralidad de métodos. Y es más compleja la producción de conocimiento, digamos, es más compleja la demarcación entre ciencia y no ciencia que cuando hablamos de ciencias naturales. Por diferentes motivos, algunos ya los hemos ido deslizando, se han ido filtrando en las conversaciones del desarrollo de tutorías, y otros se van a desarrollar, o todos se van a desarrollar con más profundidad cuando nos aboquemos a la unidad número 4. Les decía que entonces Imre Lakatos desarrolla su obra, al igual que Popper y al igual que Kuhn, durante la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos de América. Si bien él es de origen europeo, de los países de Europa del Este, emigra y se dedica a desarrollar su labor científica en Norteamérica. Es discípulo de Popper, se forma y trabaja junto con Karl Popper, y pretende elaborar una superación crítica del falsacionismo de Popper, basándose no solo, como lo hacía Popper, en la lógica, en las reglas lógicas, sino también un poco en la realidad del contexto de producción científica de la segunda mitad del siglo XX, donde fíjense que ya no tenemos el modelo idealizado del hombre de ciencia o en algún caso la mujer de ciencia, ¿sí? que produce en soledad en su laboratorio por pura curiosidad, sino que tenemos grandes academias, grupos de estudio, grupos de investigación que requieren de financiamientos importantes para poder llevar adelante su labor, que ya está enmarcada en un contexto de uso de alta tecnología. Uso y también nuevos descubrimientos que van retroalimentando esa tecnología. Entonces lo que hace Lakatos es decir que en realidad el progreso del conocimiento y el reemplazo, si bien el progreso se produce por descarte de algunas teorías que son reemplazadas por otras, esto no sucede exclusivamente en base a criterios de demarcación lógicos. Recuerden que Popper utilizaba dos criterios: la contrastabilidad de la teoría, basada en su lógica interna, o tres criterios en todo caso: la coherencia lógica interna de los enunciados que componen la teoría, la contrastabilidad de la teoría, es decir, que la teoría sea capaz de producir un número mayor de enunciados observacionales, de hipótesis de tipo observacional, que puedan ser contrastadas, y luego la no refutación, o sea, una teoría que haya sido capaz de resistir un mayor número de intentos de refutarla, o un mayor número de contrastaciones. Con estos tres criterios, Popper plantea que la ciencia debe seleccionar con qué teorías se queda, va dando por válidas, y qué teorías descarta, en esta idea de aproximarse crecientemente a la verdad. La verdad entendida como realidad, esto ya lo vimos. Popper dice que la ciencia es una aproximación asintótica a
a la verdad. La asíntota es una curva, una función matemática que se acerca cada vez más a un eje, aunque nunca alcanza a tocarlo en su totalidad. Popper utiliza esa figura para, esa analogía, para graficar cómo la ciencia va progresando según su propio criterio, ¿no? De acuerdo a la refutación de teorías. Lakatos va a decir que en realidad no sucede así, tan así. Va a decir que sí, en efecto, unas teorías son descartadas y reemplazadas por otras, aunque no son descartadas en su totalidad. La refutación, según Lakatos, no descarta totalmente una teoría, porque hay intereses, digamos, de la parte de la comunidad científica abocada al desarrollo de esa teoría o de ese programa de investigación. Lakatos, va a tomar como unidad de análisis ya no la teoría individual, sino un programa de investigación que obviamente desarrolla teorías como resultado de su actividad, desarrolla un conjunto de teorías interrelacionadas entre sí. Un programa de investigación llevado a cabo por científicos, ¿sí?, de carne y hueso, que trabajan enmarcados en instituciones de tipo científico, académico, no sé, universidades, organismos de investigación, como puede ser el CONICET, laboratorios privados, fundaciones, que son financiados por alguien, por el Estado, por empresas, por organizaciones del tercer sector. Entonces, ¿qué va a decir? No, a ese grupo que viene recibiendo financiamiento, que viene desarrollando una labor importantísima, va a tratar de impedir que se refute su teoría. Entonces va a buscar desarrollar hipótesis auxiliares ante una refutación, va a buscar explicar esa refutación en el marco de la teoría. No va a permitir... No va a permitir de primera que la teoría se caiga porque otro grupo refutó una de sus conclusiones empíricas. Va a ir desarrollando, en todo caso va a decir que los programas de investigación están formados por un núcleo duro de presupuestos fundamentales del programa de investigación y un cinturón protector o cinturón de seguridad, formado por una serie de teorías secundarias, hipótesis auxiliares, que sí son las que reciben, digamos, las que son bombardeadas por intentos de refutar. Algunas los resisten, otros no, y entonces son reemplazables, digamos. Las hipótesis o los enunciados que conforman el cinturón protector son enunciados de menor alcance, más cercanos al nivel empírico u observable, y son reemplazables. Están hechos para ser reemplazados. Son una suerte de chaleco antibalas, digamos. Lakatos utiliza la figura del cinturón de seguridad o cinturón protector. A medida que recibe golpes, bueno... Diego, acá estoy. Falsa alarma, me desconecté yo. No. Gracias. Sí, exacto. Gracias, Diego. Aprovecho a comentarles esto, pero hasta ahora venimos bien, ¿no? ¿Se escuchó bien de corrido? Sí, profe. Genial. Muy bien. Genial, Diego, gracias. Bueno, entonces, Lakatos, retomando, Lakatos va a plantear entonces que los programas de investigación
o que el conocimiento científico progresa porque unos programas de investigación desarrollados por una parte de la comunidad científica, referidos a un problema, si el programa de investigación se refiere a un área problemática. No es necesario que desarrolle una única teoría, ¿sí? Ya no hablamos de un científico que desarrolla la teoría de la gravedad, sino de un grupo de investigación que desarrolla un programa de investigación referido al movimiento de los objetos. Por decir algo, el movimiento de los objetos en el espacio. Entonces va a tomar la teoría gravitacional, pero también va a poder tomar elementos de teoría electromagnética, teorías sobre astronomía, en fin. Unos programas de investigación entonces son reemplazados por otros, y esto no ocurre exclusivamente o mayormente por una cuestión lógica, de superioridad lógica, de una teoría sobre otra. Ocurre porque los programas de investigación van perdiendo el interés de la comunidad científica y el interés de quienes en gran medida vinculado con el financiamiento que reciben, o con el interés de la comunidad extracientífica, de los sectores de poder. Y estos programas, o sea, los programas de investigación pierden ese interés y van siendo dejados de lado cuando se vuelven regresivos. Y van a ser reemplazados por otros programas de investigación que el autor denomina progresivos. ¿Cuáles son los programas de investigación progresivos? Los que permiten descubrir nuevos conocimientos y predecir con éxito el comportamiento a futuro de los objetos que investigan, ¿sí? Hablando mal y pronto, los que sirven para algo, digamos, o los que más sirven, ¿sí? Hay un criterio mayormente de eficacia, un criterio resultadista. En tanto que se vuelven regresivos aquellos programas de investigación que se dedican a agregar conocimientos más sofisticados que explican mejor el funcionamiento o explican mejor, digamos, profundizan sobre teorías o sobre explicaciones que ya han sido desarrolladas. Añaden mayor complejidad, etcétera, ¿sí? Pero claro, no son tan eficaces al momento de descubrir hechos nuevos, explicar hechos nuevos o predecir. Se van volviendo regresivos y van perdiendo el interés de la comunidad científica. Se van volviendo marginales y van siendo reemplazados por programas progresivos que despiertan mayor interés, reciben mayor financiamiento, cuentan con mejores condiciones para producir una mayor cantidad relevar una mayor cantidad de datos y producir una mayor cantidad de conocimiento, ¿sí? Obviamente, si yo estoy solo en mi laboratorio a pulmón investigando algo porque me gusta, voy a tener muchas menos chances de descubrir algo nuevo que un grupo de investigación de la Universidad de Harvard financiado por Elon Musk, digamos, ¿sí? De eso se trata un poco, de asumir ese criterio realista, o sea, no niega, no invalida la posición de Popper, pero plantea que en definitiva funciona de otra forma. En la práctica funciona de otra forma. Los programas de investigación presuponen, obviamente, un recorte de los problemas a investigar y un recorte de las metodologías y los métodos adecuados y aquellos que no lo son. A lo primero, digamos, a esa metodología, a esas reglas, a esas pautas de investigación, compartidos por ese sector de la comunidad científica, es la heurística positiva del programa de investigación, y aquello que se torna regresivo y aquello que no, que resulta inadecuado, es lo que el autor denomina heurística negativa, ¿sí?
A grandes rasgos, esto es lo que desarrolla Lakatos. Él denomina, o él dice que lo que hace es un falsacionismo sofisticado, así denomina a su perspectiva epistemológica. No rompe con Popper, se aparta, pero no rompe del todo con su maestro, si bien realiza profundas críticas. Y a su vez, nos vamos a encontrar con el noruego Paul Feyerabend, que desarrolla una perspectiva mucho más relativista, denominada anarquismo metodológico. Sí, Paula, adelante. Buenas tardes. Quería pedirle si por favor puede repetir el concepto de heurística. Sé que después especificó un poco más, pero en general la heurística, ¿qué sería? Más o menos yo alguna idea tengo, pero no lo podría conceptualizar bien del todo, me parece. Tiene que ver con las reglas metodológicas o con las pautas, con los criterios desarrollados o en el marco o que presuponen los grupos de investigación. Entonces hay una heurística positiva y una heurística negativa, en términos de este autor, ¿no? Por ahí podemos encontrar, digamos, el concepto de heurística, podemos encontrar que otros autores le dan otro desarrollo, pero vinculado siempre con reglas de interpretación. No tengo una definición acabada del término. No tengo a mano tampoco definiciones de diccionario, pero tiene que ver con esto, con pautas de interpretación. Me suena a por ahí. No, lo estoy confundiendo con otra cosa. No, lo estaba confundiendo con hermenéutica. Con hermenéutica, en la unidad 4 vamos a hablar de la hermenéutica, que también tiene que ver con la interpretación, pero en otro sentido, totalmente distinto. Más histórico, contextual, sí. Y heurística, ya me acordé, heurística es como el arte de crear o de investigar o de inventar. Algo así, Sí. creo que Acá tiene que ver el uso que se le da acá, la connotación que le da Lakatos, tiene que ver con esto, con las pautas o reglas presupuestas dentro de un programa de investigación. Okay. Entonces, la heurística positiva son el recorte de problemas, de alguna manera el marco teórico, los presupuestos de ese núcleo duro, o fundamento del programa de investigación, fundamentalmente los pasos y las reglas y las pautas metodológicas, que obviamente presuponen todo lo otro. Y la heurística negativa viene a ser algo así como el currículum oculto, digamos, viene a ser lo que no forma parte, lo que no hay que hacer, lo que está presupuesto, está implícito, que no encaja dentro del programa de investigación. No sé, a ver si estamos investigando, qué sé yo, economía de mercado, digamos, formación de precios, en un contexto de un programa de investigación de base monetarista, ¿sí? Economía clásica o neoclásica monetarista, neoliberal, dicho más vulgarmente, y usted viene a traer que la relación de clases interviene en la formación de precios, ¿sí? Viene a traer un presupuesto epistemológico propio del marxismo, totalmente ajeno y váyase a otro programa de investigación, digamos. Porque acá no va a tener no va a tener sentido para con las preguntas y los métodos y los objetivos de la investigación, no va a tener sentido ese recorte epistemológico. No es que esté mal o que esté bien. ¿Se entiende? Eso es la heurística negativa. O viene, digamos, con cuestiones cualitativas acerca de la formación de precios. Che, no, los precios y expectativas. Bueno, acá no.
en otro programa de investigación que por ahí estudie lo mismo, el mismo objeto, pero con otros objetivos y con otra perspectiva, otro recorte epistemológico, todo bien, acá no. ¿Se entiende? Eso es la heurística negativa. No sé si el ejemplo fue el mejor o el más claro. O sea, todo lo que estaría como por fuera, o digamos, lo positivo sería a todo lo que se circunscribe la investigación y lo negativo, todo lo que no sería pertinente a esa investigación. Claro, sí, que por lo general no están explicitados. Digamos, mayormente son presupuestos del programa de investigación. Qué sé yo, si yo me voy de pronto me voy a... esto que le decía antes, ¿no? Me voy a investigar formación de precios con un grupo de economistas fuertemente ortodoxos, fuertemente influidos por el monetarismo y demás, y por un enfoque cuantitativo. Y tendré que tendré que formarme en matemática, en estadística. No sirve que me formen o que vaya con herramientas y con métodos propios de la escuela crítica, digamos, del marxismo, de la dialéctica, o de, no sé, o que traiga, qué sé yo, a algún economista heterodoxo, digamos, keynesiano. ¿Entiende? No sirve que vaya con el libro de Stiglitz ahí. Porque no Como que encaja dentro del programa. tiene que estar en el mismo paradigma, según, digamos, la definición de Kuhn. Claro, pero el concepto de paradigma de Kuhn es mucho más amplio que el de programa de investigación tal como lo enuncia Lakatos. La crítica que le hace Feyerabend justamente tiene que ver con esto que vos señalás, con que al no haber un criterio exclusivamente lógico, Feyerabend va a decir que va a ser crítico de todas las escuelas previas, o de las que vimos hasta acá, pero fundamentalmente va a criticar de Lakatos que al no haber un criterio lógico de demarcación entre programas de investigación, ya no está hablando de refutacionismo. Va a decir que el concepto de programa de investigación se acerca mucho al de paradigma de Popper, de Kuhn. Se aleja de la lógica de Popper, va a decir Feyerabend, ¿no? Y se acerca mucho más a la idea de paradigmas de Kuhn, porque en definitiva los programas de investigación también terminan siendo inconmensurables, incomparables uno con otro. Si no podemos definir con qué programa nos quedamos en base a la robustez de sus teorías o a la coherencia lógica o a las refutaciones que han recibido, sino que lo termina decidiendo la comunidad, un grupo de la comunidad científica condicionada por intereses y por contextos ajenos a una lógica científica. Sí, entonces terminan siendo una especie de paradigmas. Esta es la crítica que le hace Feyerabend. Pero entonces, profesor, nos ayuda a llegar a una buena conclusión. Porque si la heurística negativa saca esas cosas, que como que no quiere recibir críticas. El fin del proyecto, por ejemplo, con alguna heurística negativa, lo puede ayudar a superar o a hacer mejor el proyecto. Pero al no recibirla, estaría como trunco, no estaría bien criticado, en una palabra. Sí. No, el tema es que usted imagínese un programa, imagínese que a todos los que estamos acá nos convoca una fundación, nos pone un laboratorio y nos trae un problema para que investiguemos. Sí. Y obviamente nosotros llevamos adelante, en base a los objetivos de esa fundación, en base a qué es lo que quiere resolver o qué es lo que quiere descubrir, llevamos adelante hacemos un diseño de un programa de investigación con varias investigaciones, con una serie de marcos teóricos y marcos de referencia,
que tienen que ser coherentes entre sí y que tienen que ser coherentes con el diseño de la investigación, y de ahí surge la metodología que vamos a utilizar y los métodos concretos, y de ahí surgen las técnicas o las herramientas concretas con las cuales vamos a salir al terreno a contrastar lo que hipotetizamos, o directamente a conocer algo sobre lo cual no tenemos una hipótesis, sino puras preguntas. En todo caso, las críticas que las hagan los de afuera. O sea, en general nos vamos a centrar en avanzar sobre la línea que definimos. Puede ser que dentro del programa de investigación tranquilamente podría contener algún diseño alternativo, digamos, como de control, para llevar adelante el control, pero contemplado dentro del programa. Ahora también dentro del programa está implícito que es aquello que no vamos a hacer, o aquello que no queremos hacer, o que no queremos que se haga. ¿Se entiende? Eso es la heurística negativa. Ya quedó claro. En todo Profe, caso, sí. sería lo que no contribuye a la investigación también, o lo Claro, que no sí. suma. Lo que no suma, claro, en el contexto o bajo el diseño o en el marco en el cual la investigación está planteada. Obviamente podría sumar a producir conocimientos sobre la misma temática, pero no le suma al grupo de investigación. Sí, yo creo que por ahí también tiene que ver con una optimización de recursos, porque a veces los seres Claro. humanos, imagínense que para hacer una cena navideña es en la familia, es un loquero. Me imagino en un grupo de investigación con diferentes perspectivas por ahí que están diametralmente opuestas, ¿no es cierto? Claro, a ver, este es Entonces, un ejemplo muy local para los de Comodoro, ¿no? Pero estamos sí. en el liceo, el tránsito está atorado y queremos llegar a la universidad. ¿Por dónde vamos? ¿Por el Roque González o por la Ruta 3? Bueno, decidimos que vamos por el Roque González. Está bien. A mitad del Roque González, si viene uno y dice, che, no, volvamos, demos la vuelta, vamos por la ruta. Y no te sumas, o sea, de cualquier forma vas a tardar más, por más atascado que esté el Roque González. Capaz que el que de entrada agarró por la ruta llegó antes, o capaz que no. Pero, O nunca llegó. o nunca llegó, claro. O se Claro, cayó a la bueno, sí. cabeza, pues justo se derrumbó el chenque. Y después, Pero, bueno, se analizará si la idea fue buena o qué se hará la próxima vez. claro, y en todo caso, si no llega, el que no llega va a ser abandonado por regresivo y el otro va a ser el progresivo. Pero en algún momento son decisiones, podríamos decir, políticas, no son decisiones lógicas. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá o por allá? Y los dos están mal, ¿no? O digamos, por ninguno de los dos tenemos una seguridad de que vamos a llegar a algo. Popper le iba a decir que en ese caso tiene dos teorías rivales, tiene que analizar los fundamentos, digamos, la lógica de cada una, la coherencia interna de los enunciados, la verdad de los presupuestos, y tiene que poder diseñar un experimento crucial que permita validar una de las dos teorías y refutar la otra. Existen muchos casos en la historia, en la bibliografía hay ejemplos de experimentos cruciales que permitieron definir entre dos teorías rivales o entre dos hipótesis rivales cuál era la acertada. Esa es la solución de Popper, basada exclusivamente en la lógica y en la efectiva contrastación. Lakatos va a decir, bueno, no siempre ocurre esto. Muchas veces la acción responde a otros intereses. No es que una de las dos teorías, o en este caso uno de los dos programas de investigación, esté equivocado y el otro sea el correcto. Posiblemente sí, pero la decisión no se basó en eso. No se basó en esa contrastación, se basó en otros elementos.
Vieron que, por ejemplo, anda dando vueltas hace mucho cierta literatura, ciertas teorías, porque no dejan de ser teorías, yo no sé con qué grado de fundamento o no, pero que aseguran que no existieron los viajes a la Luna, los viajes espaciales, que el hombre nunca llegó a la Luna, que fue todo un montaje. Y dan sus argumentos, yo no estoy en condiciones de definir si esto es o no cierto. Ahora, imagínense que a todo el grupo de científicos, nada menos que de la NASA, a todo el complejo industrial, militar, fabril que trabaja para ellos, a toda la red de universidades, de laboratorios, de instituciones científicas y técnicas que van efectivamente trabajando, desarrollando teorías, soluciones tecnológicas, etcétera, basadas en la teoría dominante acerca del espacio, de que la Luna tiene menos gravedad, de que en la Luna no hay agua, etcétera, etcétera. Todo lo que en general conocemos acerca de la Luna y de Marte. Imagínense que a esa gente no le va a caer muy en gracia que avance, digamos, y que tome lugar dentro de la comunidad científica la teoría de que todo lo que están haciendo en realidad es un montaje. ¿Se entiende? No, obvio, porque, o sea, se supone que eso es fake, o sea, que está. Entonces, hola, hola. Sí, no sé si se escucha. Sí. Quería preguntar, ¿por qué está compuesto el programa de investigación? Porque, bueno, entiendo que esto ya es como mucho más chiquito, o sea, no es algo más tan general, sino que es solamente algo que está circunscrito a una investigación puntual, todo esto. No es aún una investigación puntual, es aún desarrollo de un conjunto de investigaciones vinculadas con un área problemática de la realidad. ¿Cómo? No es una única investigación puntual, sino que es un conjunto de investigaciones relacionadas entre sí, porque están referidas todas a un área de la realidad que resulta problemática. Todo eso es el programa de investigación. Todo eso, claro, y que son desarrolladas por un grupo de científicos y de instituciones científicas, en el marco de una o de varias instituciones científicas, pero vinculadas entre sí por el mismo programa, porque siguen un mismo diseño, siguen un mismo objetivo y un mismo diseño de investigación. O sea, puede haber muchos programas de investigación referidos a una misma área problemática de la realidad. Podría ser, por ejemplo, algo así como, no sé, el feminismo, por decir, o es muy amplio eso. No. Ahí podría ser los femicidios. Los femicidios son, digamos, las muertes violentas de mujeres serían un área problemática de la realidad. Claro, eso podría ser porque se supone que la mayoría... Podemos conformar un grupo de investigación o pueden existir varios grupos de investigación que desarrollen un programa de investigación con varias líneas de investigación diferentes, pero dentro de un mismo programa que vincula los femicidios con una inadecuada legislación, ¿sí? O una inadecuada aplicación de las normas, digamos, con el problema normativo y judicial, ¿sí? Ahora, desde una perspectiva, no sé, de lo que sea, de derechos humanos, pongámosle, de una perspectiva jurídica de derechos humanos y género. Puede haber otro grupo de investigación que investigue lo mismo, o sea, el mismo problema, las muertes violentas de mujeres, pero desde otra perspectiva, no sé, desde una perspectiva de la disolución de la familia, enfocado en un paradigma con una fuerte influencia religiosa, ¿sí? Un grupo científico de cualquier, de cualquiera o vinculado con varias comunidades religiosas cristianas que enfoque
el problema de la violencia contra la mujer, ya no desde la perspectiva de género, de la liberación femenina y tal, sino desde un lugar casi contrario, digamos, desde ¿Y la eso, disolución de la familia. eso Eso serían va a dos ser otro. programas distintos? Exacto, esos serían dos programas de investigación distintos, Mm. que parten de presupuestos casi contrapuestos, o sea, parten de posturas casi contrapuestas y abordan un mismo problema. O sea, en un programa de investigación, los investigadores saben todas las reglas, se conocen, hablan. Sí, o hay algo, tal vez según la dimensión del programa, porque hay programas que son inmensos, puede que no se conozcan todos entre sí, pero sí hay algo que los nuclee. Una Claro. serie de pautas, algunas formalizadas y otras no, que los nuclean a través de alguna institución o de alguna red de instituciones. eh, Claro, a mí se me ocurrió de paradigma porque yo digo, bueno, por ahí se supone que cuando se habla de feminismo hay como un paradigma dominante o ciertos supuestos, ciertos presupuestos instalados como que no explícitos, pero se supone como cuál es el posicionamiento ideológico cuando directamente se habla de feminismo, por ejemplo, o de claro, femicidio. bueno, Como obviamente, que sí. no vas a estar en otro paradigma, digamos. Bueno, podría ser, sí. Sí. No va a decir que el problema es que la mujer, o sea, voy a decir una barbaridad, una barbaridad desde la primera letra hasta la última. Pero en ese programa, digamos, no va a ir a decir a plantear como hipótesis que en realidad el problema está enfocado en la víctima. Claro, que por ejemplo que usa minifalda o no sé, cualquier cosa. Claro, en el otro programa de investigación sí podría llegar a decirlo. Y tal vez no la miren tan feo, digamos. Y tal vez la dejen seguir investigando ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque parten de presupuestos diferentes. Utilizan reglas heurísticas diferentes. Sí, lo mismo que en el ejemplo de los que investigan formación de precios en el mercado, los que, digamos, no va a ir al programa financiado por la Fundación de la Libertad Avanza a decir que en realidad el problema tiene que ver con la poca intervención del Estado. Porque parte de la heurística seguramente de este programa de investigación, supuesto que yo acabo de inventar, aunque debe existir algo parecido, debe tener que ver con que la intervención del Estado es ajena, digamos. Ahora, en el programa de investigación sobre precios de los muchachos del Plan Fénix, era un grupo de docentes, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, que tuvo su auge en la primera década del siglo XXI, allá por el 2003, 2005, y que estuvo bastante cercano al gobierno de ese entonces, y ahí sí puede llegar a decir que el Estado tiene o que las políticas contracíclicas pueden influir en la formación de precios y pueden ser positivas para bajar la inflación. Independientemente de que cualquiera de las dos posturas pueda ser o no ser cierta, digamos. Si el criterio ahí no es lógico. No tiene que ver ni con la contrastación ni con la contrastabilidad. Tiene que ver con los intereses de la comunidad científica que desarrolla el programa de investigación. Profe, ¿podemos Sí. decir que un programa de investigación puede ser lo que pasó con la pandemia, con el COVID, con el descubrimiento de las vacunas, que habían varios grupos de científicos, laboratorios, mucho capital? Sí, claro. O sea, ¿eso es también un programa de investigación? O no sé, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que también... Exacto. Fíjese que los rusos desarrollaban un programa de investigación y de aplicación, porque la investigación ahí era totalmente aplicada y tenía como objetivo desarrollar una tecnología que era la vacuna.
y tuvo diversos desarrollos, digamos, el ruso, el de AstraZeneca, que era en conjunto entre varios países, el Pfizer, que estaba fuertemente vinculado con intereses norteamericanos, y una guerra abierta entre programas de investigación o entre lobbies, no solamente para posicionarse, sino para desacreditar al otro. Exacto, ahí se aplica muy bien, miren, no se me había ocurrido ese ejemplo. Ahí se aplica muy bien la teoría o el posicionamiento del Ácatos. Claro, porque era una competencia de primero quién sacaba primero qué Claro, y qué era mejor qué. exacto. Aparte todo el capital que había por detrás, muchos intereses económicos. Y el Exacto. problema real, el problema que había en la sociedad, que era el de COVID. Sí, claro. El problema real y un mismo presupuesto compartido por estos programas, que era la existencia de la enfermedad y la conexión de la enfermedad con el virus SARS-CoV y la letalidad de la enfermedad. Digo, porque estos presupuestos también fueron cuestionados por otros grupos de científicos o de personas que se decían científicas. Digamos. Realmente ahí no sé, debe haber de todo, pero también fueron duramente cuestionados. Y también con mucho lobby. Digamos, los antivacunas tenían muchísimo lobby durante la pandemia. Sí. Tanto como los propios laboratorios que desarrollaban las vacunas y trataban de metérnoslas con tirabuzón, hablando mal y pronto. Y obviamente, digamos, la inmensa mayoría de la comunidad que no estamos en condiciones de discernir acerca de la verdad o falsedad de cualquiera de estas líneas, y hay una parte importante de la comunidad científica que tal vez tampoco lo esté, porque los programas de investigación son cada vez más sofisticados y no siempre los resultados, las teorías, las patentes, etcétera, no siempre son de acceso público o no siempre están disponibles. Digo, muchas veces, sobre todo cuando hay una carrera de intereses políticos y económicos, de vender o de imponer algo, hay conocimientos que son muy celosamente guardados. Entonces, esta idea de la ciencia como algo público, universal, controlado, controlable, comunicable, y ahí es como que hay que tomarla con pinza, hay que ponerla un poquito en tela de juicio. Pobre Borges, si se llega a despertar de nuevo, me parece que le da un ataque antes de tomarse el primer mate. Con toda esa descripción, digamos, de las características del conocimiento científico tan idealizada que realizó y que ustedes vieron en la unidad 1. Sí, es verdad, hay ciertas situaciones en que vemos que esos criterios no se No cumplirían. aplica. No es que esté No se falso, no, vos aplican, sí tenés razón, pero claro. digo, que después está la condición humana en el medio. La condición humana que, bueno, que nos transforma en seres sumamente altruistas o sumamente egoístas también. Entonces tenemos de nuevo la dimensión ética de la ciencia y de la tecnología, ni hablar. Vieron cómo todo se va interrelacionando con todo. A mí lo que me gusta ir viendo es cómo van encontrando solitos el hilo conductor. Y nos permite ir y volver de unos temas hacia otros, a medida que vamos apropiándonos de más lecturas. Bien, entonces Feyerabend, basado en esta crítica, ¿sí? En la crítica de que en definitiva lo que propone Lakatos termina siendo, sin que Lakatos lo quiera o lo busque, termina siendo muy similar a lo que plantea Kuhn. Feyerabend va a ser crítico también de los criterios de demarcación.
de estas líneas o estas varas que ponen los epistemólogos para definir qué es ciencia y qué no lo es. Y va a ser crítico porque va a decir que en definitiva sucede esto, que no, digamos, terminan utilizando argumentos lógicos o epistemológicos para, en definitiva, legitimar determinados conocimientos e invisibilizar o deslegitimar a otros. Entonces va a decir que no existe un único método científico que sea válido. Va a proponer la libertad metodológica o el anarquismo metodológico. Siempre y cuando, o sea, va a decir que cualquier método que desarrolle un científico es válido, siempre y cuando explicite las reglas de ese método. No es un relativismo absoluto. No va a poner en un mismo nivel a todos los conocimientos. El científico, el natural, el religioso, el práctico, técnico, no. O sea, sigue existiendo un conocimiento que es científico. Lo que él cuestiona es el criterio de demarcación. Va a decir que en tanto que se produzca siguiendo un método riguroso y comunicable y que explicite sus reglas, es científico. No importa que no se adapte al método hipotético deductivo que planteó Popper, digamos. ¿Sí? Abre mucho más el abanico. No es que todo lo que anda por ahí dando vueltas sea ciencia, pero sí propone un abanico mucho más grande. El tema es ese, ¿cuál es el criterio de demarcación? ¿Dónde ponemos el límite? O sea, la crítica que le podemos hacer a Feyerabend está ahí. ¿Cómo delimitamos? ¿Qué propuesta de un científico es un método y qué otra propuesta no es un método? No le da la talla para ser considerado un método. Si Feyerabend no propone ahí un criterio válido que nos permita definir, discriminar, digamos. Discriminar en el sentido de discernir qué cosa sí es ciencia y qué cosa no.